No sé desde dónde me estás viendo. Tal vez navegas por las redes en una madrugada después de un día sintiéndote invisible, o quizás sostienes una prenda gastada que guarda 1000 recuerdos que tienes miedo de soltar. No importa la hora ni el lugar, pero la historia de hoy, te lo prometo, llegará hasta lo más profundo de tu corazón. Había una vez una joven llamada Clara, mesera en una fonda bulliciosa de la Ciudad de México, ubicada en una esquina de la colonia Roma Norte, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el aire fresco de las mañanas chilanga. Las manos de Clara estaban curtidas, pero eran delicadas, marcadas por años de trabajo duro, pero se movían con una gracia silenciosa cada vez que servía una taza de café negro o doblaba una servilleta. Su uniforme era sencillo, su vestido viejo y remendado en varios lugares, descolorido por incontables lavadas. La tela había sido alguna vez de un azul suave, pero el tiempo y la necesidad la habían vuelto algo más parecido al gris, con hilos colgando sueltos en el dobladillo donde ella misma lo había zurcido a la luz de las velas en su pequeño departamento. Cada mañana a las 5:30, Clara despertaba con el sonido de los camiones de basura resonando por las calles estrechas de la Roma Norte. El viejo radiador de su departamento de una sola habitación crepitaba y silbaba, luchando contra el invierno capitalino que parecía filtrarse por cada grieta del edificio. Se vestía con cuidado, sujetándose el cabello oscuro con horquillas que habían perdido su agarre años atrás, y caminaba las 12 cuadras hasta la fonda de don Aurelio, donde había trabajado durante los últimos 3 años. La caminata le daba tiempo para prepararse mentalmente para el día que tenía por delante. El flujo interminable de clientes, el peso de las charolas cargadas, el dolor en los pies que solo empeoraría conforme pasaran las horas. Pero era en esos pequeños detalles, el dobladillo deshilachado y la tela descolorida, donde su historia esperaba en silencio. Cada día, Clara se movía por la vida con una dignidad inquebrantable, a pesar de los murmullos y las burlas que la seguían como sombras. Los clientes a menudo observaban su vestido, señalando y burlándose por lo bajo. Debería comprarse un vestido nuevo, decían, con voces lo suficientemente altas para que ella pudiera escuchar. ¿Cómo puede seguir atendiéndonos viéndose así? La risa era cruel, filo de navaja escondido detrás de sonrisas corteses, cortando más profundo que cualquier cuchillo. Sin embargo, Clara nunca dejaba que se notara el dolor. Sonreía suavemente, sirviendo platos llenos de mole casero con arroz, sus ojos distantes, cargando el peso de un pasado que nunca compartía. Sus movimientos eran fluidos y practicados, nacidos de años navegando entre mesas abarrotadas y clientes impacientes. Sabía exactamente cómo equilibrar 3 platos en el brazo izquierdo, mientras cargaba 2 tazas de café en la mano derecha, cómo esquivar la puerta de la cocina cuando se abría inesperadamente, cómo hacerse pequeña y discreta mientras seguía siendo eficiente y minuciosa. La fonda misma era un testimonio de otra época. Bancos de vinilo rojo con roturas parcheadas con cinta canela, un piso de mosaicos blancos y negros que había amarilleado con la edad, y una barra larga donde los clientes regulares se sentaban encorvados sobre su café matutino y sus periódicos. Las ventanas siempre estaban ligeramente empañadas por el vapor de la cocina, y el letrero de neón afuera parpadeaba intermitentemente, proyectando un resplandor rosa inestable sobre la banqueta. La historia de Clara no era simplemente sobre una mesera soportando burlas. Era sobre un sueño, nacido de la adversidad, y un corazón que se negaba a quebrarse. Había llegado a la Ciudad de México 5 años antes, desde un pequeño pueblo en Puebla, cargando solo una maleta maltratada y una bolsa que contenía 400 pesos, todo lo que le quedaba en el mundo después de pagar los gastos del funeral de su madre. El viaje en autobús a la ciudad había tomado 4 horas, y había visto el campo desvanecerse en colonias residenciales, luego en el laberinto de concreto de Nesa, su reflejo en la ventana volviéndose más incierto con cada kilómetro. Su madre había sido todo para ella, cocinera, maestra, amiga y guardiana. Habían vivido en una casita con pintura descascarada y un jardín lleno de jitomates y rosas. Cuando llegó el cáncer, llegó rápido y despiadado, devorando sus ahorros junto con las fuerzas de su madre. Clara había vendido todo, los muebles, las joyas de su madre, hasta su viejo tsuru,
para pagar tratamientos que al final no pudieron salvar a la mujer que la había criado sola. La casa se fue para pagar las cuentas médicas, dejando a Clara sin nada más que recuerdos y el vestido gastado que ahora usaba para trabajar cada día. El mismo vestido que su madre le había cosido para su cumpleaños 16, cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. En la Ciudad de México, Clara había encontrado un cuarto en una vecindad en la Doctores, compartiendo un baño con otras 5 mujeres, la mayoría de las cuales trabajaban turnos nocturnos y dormían durante el día. Las paredes eran delgadas, y podía escuchar conversaciones en 3 idiomas diferentes, bebés llorando y televisores reproduciéndose hasta altas horas. Pero era barato. Y más importante, era anónimo. Nadie hacía preguntas sobre de dónde venía o por qué estaba ahí. El trabajo en la fonda de don Aurelio había sido una bendición, aunque no siempre se sintiera así. Don Aurelio Morales, el dueño, era un chilango de segunda generación cuyo padre había abierto la fonda en 1962. Don Aurelio tenía ya 70 años, con cabello blanco espeso y manos que temblaban ligeramente cuando contaba la caja al final de cada día. Había contratado a Clara después de una conversación de 5 minutos, tal vez reconociendo algo en su desesperación silenciosa que le recordaba las luchas de su propia familia décadas atrás. Tú trabaja duro, tú trata bien a la gente, y yo te trato bien, le había dicho, y había cumplido esa promesa. Le pagaba justamente, la dejaba llevarse comida sobrante al final de sus turnos, y nunca preguntó sobre las lágrimas que a veces vislumbraba en sus ojos durante días particularmente difíciles. El trabajo era demandante. Clara típicamente trabajaba el turno matutino, llegando a las 6 para ayudar con la preparación del desayuno y quedándose hasta las 4 de la tarde. Su sección incluía 6 mesas y 8 lugares en la barra, y durante la hora pico del almuerzo podía servir a más de 100 personas en 2 horas. Los pies se le hinchaban en sus zapatos gastados, y la espalda baja le dolía por incontables horas de agacharse y levantar peso. Pero aprendió a encontrar pequeñas alegrías en la rutina, la gratitud de un cliente regular cuando recordaba exactamente cómo le gustaba su café, la sonrisa de una joven madre cuando le traía galletas extra para un niño mañoso, la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho, a pesar de las circunstancias. Las noches eran largas, trabajando el turno tarde cuando era necesario, pero durante esas horas silenciosas de la noche en casa, Clara extendía sus libros preciados sobre su mesita pequeña. Había descubierto el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad poco después de llegar y se había convertido en su santuario. Sacaba libros sobre historia del arte, literatura, filosofía, temas que alimentaban su mente hambrienta y le recordaban que existía un mundo más amplio más allá de las ventanas empañadas de la fonda. Leía sobre pintores que habían luchado con la pobreza, escritores que habían sido rechazados incontables veces antes de encontrar el éxito, mujeres a lo largo de la historia que habían perseverado contra obstáculos imposibles. Algunas veces dibujaba en los márgenes de los periódicos o en las partes traseras de las comandas, dibujando las caras de los clientes, la forma en que la luz matutina caía sobre la barra de la fonda, los patrones intrincados que veía en las grietas de la banqueta durante su caminata al trabajo. Estos dibujos eran su secreto, guardados en una caja de zapatos debajo de su cama junto a las cartas que su madre le había escrito durante sus últimas semanas en el hospital. En esas cartas, su madre había hablado de sueños y posibilidades, de la educación que Clara podría seguir, de la vida que podría construirse en la gran ciudad. No dejes que el mundo te haga pequeña, había escrito su madre. Cargas dentro de ti toda la fuerza de las mujeres que vinieron antes que tú. Pero en el mundo que la rodeaba en la fonda, el talento e inteligencia no siempre eran invitación suficiente. Los clientes que se burlaban de su apariencia no sabían sobre los libros que leía o los sueños que albergaba. Solo veían el vestido descolorido, los ojos cansados, las manos callosas que servían su comida y limpiaban sus mesas. Para ellos, era invisible en todas las formas que importaban, visible solo cuando su café necesitaba rellenarse o su orden se retrasaba. Los desplantes no solo venían de los clientes. Algunas de sus compañeras de trabajo, mujeres más jóvenes que veían el trabajo de mesera
como algo temporal mientras perseguían carreras de actuación o modelaje, a veces murmuraban a sus espaldas. Eran escépticas de su ambición silenciosa, desdeñosas de su naturaleza gentil. «¿Para qué desperdicias tu talento aquí?», decían, con voces teñidas de una mezcla de lástima y superioridad. «Nadie va a notar a una mesera con hoyos en los zapatos». Llevaban su cinismo como armadura, protegiéndose del desengaño de sus propios sueños postergados, burlándose de la esperanza persistente de Clara. Clara mantenía la cabeza baja, creyendo, no, sabiendo, que su momento llegaría. Había aprendido paciencia de su madre, quien había servido mesas ella misma mientras criaba a Clara sola, siempre hablando de días mejores, por venir incluso cuando cortaban la luz o tenían que elegir entre comprar despensa y pagar la renta. Esa misma fe silenciosa ahora sostenía a Clara durante los momentos más duros, cuando las burlas cortaban más profundo y el futuro parecía imposiblemente distante. Pero las noches solitarias y los sueños vacilantes pueden pesar fuerte incluso en las almas más fuertes. Había momentos cuando Clara se quedaba despierta en su cama estrecha, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía, sirenas aullando a la distancia, voces gritando desde la calle, el rugido del metro que pasaba cerca de su edificio cada 20 minutos. En esas horas oscuras la duda se filtraba como aire frío por una ventana agrietada. Se preguntaba si su madre había estado equivocada, si los sueños eran lujos que no se podía permitir, si estaba destinada a pasar su vida sirviendo a otros, mientras sus propias aspiraciones se marchitaban como flores sin sol. La mañana de lo que se convertiría en un punto de inflexión en la vida de Clara comenzó como cualquier otra. Despertó con su alarma a las 5:30. Se vistió con el mismo vestido descolorido que usaba 4 días a la semana, alternando con una falda negra igualmente gastada y blusa blanca. El aire de octubre llevaba un frío que prometía la llegada del invierno y se envolvió en el viejo rebozo de su madre antes de salir a la oscuridad previa al amanecer de la Roma Norte. Las calles estaban mayormente vacías, excepto por camiones de reparto y el ocasional taxi llevando pasajeros a casa después de noches largas en el centro histórico. Los pasos de Clara resonaban contra los edificios mientras se dirigía por colonias donde pequeños negocios apenas comenzaban a despertar. Pasó por la tiendita de la esquina, donde la señora Chen ya estaba acomodando flores frescas afuera, la panadería donde luz cálida brillaba a través de ventanas empañadas, la parada del camión, donde una pequeña multitud se estaba reuniendo para el trayecto matutino al trabajo. En la fonda de don Aurelio, Clara siguió su rutina de apertura con eficiencia practicada. Encendió las máquinas de café, preparó las estaciones de condimentos, llenó los azucareros y contó la caja. Don Aurelio llegó a las 6:15, como había hecho cada mañana durante las últimas 4 décadas, cargando una bolsa de papel que contenía un bolillo con ajonjolí y el Universal. Se movía lentamente, pero con propósito. Un hombre que había aprendido a encontrar satisfacción en la rutina y consistencia. «Buenos días, Clara», dijo acomodándose detrás de la caja registradora con un gruñido. «¿Dormiste bien?» «Sí, don Aurelio. Gracias». Era el mismo intercambio que tenían cada mañana, un pequeño ritual de conexión en medio de sus vidas ocupadas. La avalancha del desayuno comenzó a las 7, y Clara cayó en el ritmo familiar de tomar órdenes, servir café, entregar platos de huevos y frijoles refritos. La fonda se llenó de albañiles agarrando comidas rápidas antes de dirigirse a las obras, oficinistas curando crudas con café negro y aspirinas, residentes ancianos del edificio de departamentos cercano que venían por la compañía tanto como por la comida. Fue durante esta avalancha matutina que Daniel Morrison entró por primera vez por la puerta, aunque Clara no sabía su nombre entonces. Se fijó en él porque parecía fuera de lugar. Su traje gris carbón era claramente caro, hecho a la medida para su figura alta. Sus zapatos eran de cuero lustrado y su reloj atrapaba la luz cuando movía la mano. Pero más que su riqueza obvia, fue su expresión lo que llamó la atención de Clara. Se veía perdido, casi vulnerable, como si hubiera vagado a la fonda por accidente y no estuviera seguro de qué hacer después. Eligió una mesa en la esquina, deslizándose en el asiento de vinilo rojo y mirando alrededor de la fonda con ojos curiosos. Cuando Clara se acercó con un menú y la cafetera,
Él la miró con ojos azules sorprendentes que parecían ver más que la mayoría de la gente. «Buenos días», dijo Clara suavemente, poniendo el menú frente a él y volteando su taza. «¿Café? Por favor». Su voz era culta, con el tipo de acento que Clara asociaba con educación cara y penthouses del Polanco. Mientras servía, él continuó estudiando su cara con una intensidad que la hacía sentir ligeramente incómoda. No de la manera lasciva que algunos clientes la miraban, sino con curiosidad genuina, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «¿Necesita unos minutos con el menú?», preguntó Clara, preparándose para moverse a su siguiente mesa. «En realidad», dijo Daniel, sorprendiéndola al continuar la conversación, «¿qué me recomendaría? Nunca he estado aquí antes». Clara hizo una pausa, considerando. La mayoría de los clientes no pedían su opinión, y cuando lo hacían, usualmente era con condescendencia, una forma de hacer conversación que enfatizaba su papel como sirvienta. Pero la pregunta de Daniel parecía sincera. «Los huevos al gusto están muy buenos», dijo finalmente. «Don Aurelio los hace con la receta de su abuela, y los frijoles refritos están cremosos, no grasosos como en algunos lugares. Si tiene hambre, el desayuno especial viene con huevos, tortillas y su elección de chorizo o chilaquiles. Eso suena perfecto. Los huevos estrellados, tortillas de maíz y chorizo». Cerró el menú y se lo devolvió, sus dedos rozándose brevemente. «Y gracias por la recomendación». Había algo en su tono que hizo que Clara lo mirara más cuidadosamente. Había servido a miles de clientes durante los últimos 3 años y había aprendido a leerlos rápidamente. El empresario impaciente revisando su teléfono, la persona anciana solitaria esperando conversación, el adolescente en una primera cita tratando de impresionar a su compañía. Pero Daniel Morrison no encajaba en ninguna de sus categorías usuales. Parecía genuinamente interesado en la comida, genuinamente agradecido por su sugerencia, genuinamente presente de una manera que la mayoría de la gente no era. Mientras Clara trabajaba durante la mañana, se encontró mirando hacia la mesa de Daniel más a menudo de lo usual. Comió su desayuno lentamente, leyendo lo que parecían ser documentos financieros de un portafolio de piel. Ocasionalmente miraba hacia arriba y observaba a los otros comensales, o veía a Clara mientras se movía entre las mesas. Cuando le rellenaba su café, le agradecía cada vez, haciendo contacto visual de una manera que sugería que realmente la veía como una persona en lugar de una extensión de los muebles. Después de que Daniel se fue, dejando un billete de 200 pesos en una cuenta de 120, Clara se encontró pensando en él durante el resto de su turno. Había habido algo diferente sobre él, algo que cortó a través de la dinámica usual cliente-mesera que definía la mayoría de sus interacciones, pero desechó el pensamiento como tontería. Los hombres ricos no se fijan en las meseras, especialmente meseras en vestidos raídos y zapatos raspados. Estaba equivocada. Daniel Morrison regresó la mañana siguiente, y la mañana después de esa, siempre eligiendo la misma mesa esquinera, siempre ordenando variaciones del desayuno especial. En su cuarta visita, se quedó más tiempo, paladeando su café mientras la avalancha matutina se calmaba. Cuando Clara se acercó para rellenar su taza, él levantó la vista de sus papeles con una ligera sonrisa. «Clara», dijo, leyendo su gafete. «¿Es tu nombre real o solo tu nombre de trabajo?» «Es mi nombre real», dijo, sorprendida por la pregunta personal. «Clara Margarita Sánchez. Es un nombre hermoso. Te queda bien». Hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. «¿Puedo preguntarte algo? Y por favor siéntete libre de decirme que no es mi asunto». Clara asintió, curiosa a pesar de sí misma. «Pareces... no sé cómo decir esto sin sonar presuntuoso, pero pareces como si estuvieras destinada para algo más que esto. No es que esté mal servir mesas, es trabajo honesto y claramente eres buena en ello. Pero hay algo en tus ojos, una especie de inteligencia y profundidad que parece, bueno, subutilizada». Clara sintió calor subir a sus mejillas, insegura de si sentirse halagada u ofendida. «Me gusta mi trabajo», dijo silenciosamente. «Me gusta cuidar a la gente. Estoy seguro de que sí. Y estoy seguro de que eres muy buena en ello. Pero eso no responde mi pregunta, ¿verdad?» La voz de Daniel era gentil, sin presionar, pero animándola a pensar sobre sus palabras. Antes de que Clara pudiera responder,
Otro cliente pidió su atención y se disculpó. Pero las palabras de Daniel se quedaron con ella durante el resto del día, resonando en su mente mientras servía a otros clientes, mientras limpiaba mesas, mientras caminaba a casa por el aire fresco de la tarde. Esa noche sacó sus dibujos escondidos y los miró con nuevos ojos. Los dibujos eran buenos, mejor que buenos en realidad. Capturaban no solo la apariencia física de sus sujetos, sino algo más profundo, alguna cualidad esencial que hacía única a cada persona. Su dibujo de la señora Chen arreglando flores mostraba no solo una mujer coreana anciana trabajando, sino una persona que encontraba belleza en pequeños rituales diarios. Su dibujo de don Aurelio contando la caja revelaba un hombre cargando el peso de décadas de responsabilidad, encontrando dignidad en el trabajo honesto. Por primera vez en meses, Clara se permitió imaginar un futuro diferente. No los sueños vagos de algún día que había alimentado como llamas de vela en la oscuridad, sino posibilidades específicas, clases de arte en la universidad, un portafolio, tal vez incluso la escuela de arte, algún día, de alguna manera. Pero los sueños requieren más que imaginación, requieren recursos que Clara no tenía. Y por hermosas que hubieran sido las palabras de Daniel, no cambiaron las realidades prácticas de su vida. Aún necesitaba pagar renta, comprar comida, ahorrar lo poco que podía para emergencias. El vestido descolorido podría ofender las sensibilidades de algunos clientes, pero estaba limpio y funcional, y reemplazarlo significaría sacrificar otras necesidades. Aún así, algo había cambiado. Durante las siguientes semanas, Daniel continuó visitando la fonda y sus conversaciones gradualmente se volvieron más largas y personales. Clara aprendió que tenía 35 años, que trabajaba en administración de inversiones, que había crecido en Puebla, pero había vivido en la Ciudad de México durante la última década. Su riqueza venía de una combinación de dinero heredado e inversiones exitosas en acciones tecnológicas y criptomonedas, aunque hablaba de su fortuna de manera natural, sin la ostentación que Clara asociaba con la gente rica. Más importante, aprendió que a pesar de su éxito material, Daniel cargaba sus propias heridas. Había estado casado brevemente en sus 20s con una mujer que su familia había aprobado, un matrimonio de sociedad que había terminado amargamente cuando ella lo dejó por alguien con aún más dinero y estatus social. Hablaba de sentirse usado, de nunca estar seguro si a la gente le gustaba por sí mismo o por su cuenta bancaria. Su trabajo consumía la mayoría de su tiempo, y su vida social consistía en gran parte de eventos obligatorios de negocios y galas de caridad donde la autenticidad era rara. «He estado buscando algo real», le dijo a Clara una mañana cuando la fonda estaba casi vacía. «Algo genuino en un mundo que se siente cada vez más artificial, y creo que lo encontré aquí, en este lugar, hablando contigo». Clara se encontró abriéndose a Daniel de maneras que no había hecho con nadie desde la muerte de su madre. Le contó sobre el pueblito donde había crecido, sobre la fuerza y gentileza de su madre, sobre los libros que leía y los dibujos que hacía en secreto. Compartió sus sueños tentativamente, temerosa de que sonaran tontos para alguien que se movía en círculos donde los sueños estaban respaldados por fideicomisos familiares y conexiones. Pero Daniel escuchó con interés genuino, haciendo preguntas reflexivas, animándola a creer en posibilidades que casi había olvidado. Cuando finalmente le mostró algunos de sus dibujos, su reacción fue inmediata y entusiasta. «Clara, estos son extraordinarios. Tienes talento real, no solo habilidad técnica, sino visión. Ves a las personas de maneras que la mayoría de los artistas tardan años en aprender a ver». Estudió los dibujos cuidadosamente, señalando detalles que revelaban su comprensión intuitiva de la luz, composición y emoción humana. «¿Has pensado alguna vez en entrenamiento formal?» «Por supuesto que he pensado en eso», dijo Clara, tratando de no sonar amarga. «Pero la escuela de arte cuesta dinero que no tengo, y no puedo arriesgarme a perder mi trabajo aquí. Necesito el ingreso». Daniel estuvo callado por un largo momento, revolviendo su café pensativamente. «¿Qué tal si hubiera una manera de perseguir tu arte sin renunciar a tu seguridad? ¿Qué tal si alguien creyera en tu talento lo suficiente como para invertir en tu educación?» Antes de que Clara pudiera responder, la multitud del almuerzo comenzó a llegar y su conversación se interrumpió.
pero sus palabras plantaron semillas que crecieron más fuertes durante los días siguientes. Daniel comenzó a traerle a Clara libros de arte de su colección personal, volúmenes caros llenos de reproducciones, de obras maestras de artistas sobre los que solo había leído. Señaló técnicas y estilos, compartiendo su propio conocimiento ganado de años de coleccionar y apoyar las artes. Su amistad se profundizó, construida sobre respeto mutuo y afecto genuino. Clara comenzó a confiar en que Daniel la veía como más que un objeto de caridad o una diversión momentánea. Y Daniel encontró en Clara una sinceridad y sabiduría que había estado faltando en su vida, entre la élite social del Polanco. Pero su amistad creciente no pasó desapercibida por otros en la fonda. Algunas de sus compañeras observaron las visitas regulares de Daniel con sospecha y envidia. Stephanie, una actriz aspirante de 22 años que trabajaba el turno vespertino, fue particularmente vocal en su escepticismo. «¿Qué quiere un tipo así con Clara?», preguntó lo suficientemente fuerte para que Clara la escuchara. «Traje de diseñador, reloj Rolex, probablemente tiene un penthouse. ¿Crees que viene aquí por el café?», se rió duramente. «Los hombres así no se hacen amigos de las meseras. Las usan y las tiran». Otros se unieron a la especulación, sus comentarios volviéndose más crueles, mientras la inusual relación de Clara con Daniel se convertía en tema de chismes de la fonda. Sugirieron que era ingenua al confiar en él, que se estaba preparando para una decepción y humillación. Algunos insinuaron que de alguna manera lo estaba manipulando, jugando con su simpatía para ganancia financiera. Los chismes dolieron más de lo que Clara esperaba. Esta era gente con la que trabajaba todos los días, gente que pensaba que entendía su carácter e integridad. Escucharlos reducir su amistad con Daniel a motivos ulteriores se sintió como una traición del pequeño sentido de comunidad que había encontrado en la fonda. Don Aurelio, que había observado la amistad en desarrollo con interés silencioso, finalmente habló durante una sesión de chismes particularmente viciosa. «¿Ustedes no tienen nada mejor de qué hablar que los asuntos de otra gente?», dijo bruscamente. «Clara ha estado trabajando aquí 3 años, y nunca la he visto hacer nada más que tratar a la gente decentemente y trabajar duro. Tal vez algunos de ustedes podrían aprender algo de eso en lugar de andar hablando». Su defensa significó más para Clara de lo que él probablemente se dio cuenta, pero el daño estaba hecho. La atmósfera en el trabajo se volvió tensa e incómoda, con algunas compañeras tratándola con cortesía fría en lugar de la amistad casual que habían mostrado antes. La situación llegó a su punto máximo en una mañana particularmente ocupada de viernes en noviembre. La fonda estaba abarrotada con la multitud usual del desayuno, más varias mesas de turistas que habían oído sobre la auténtica atmósfera chilanga de la fonda de Don Aurelio. Clara corría entre mesas tratando de mantenerse al día con las órdenes, mientras 2 otras meseras habían faltado por enfermedad. El estrés se notaba, ya había derramado café en una mesa y confundido órdenes en otra. Daniel estaba en su mesa usual, trabajando en su laptop mientras paladeaba su segunda taza de café. Había ofrecido irse para liberar la mesa, pero Clara le había asegurado que estaba bien, agradecida por su presencia calmada en medio del caos. Fue entonces cuando entró Marcus Webb. Webb era un bloguero gastronómico local e influencer de redes sociales que había construido su audiencia escribiendo reseñas mordaces de restaurantes, enfocándose particularmente en lo que llamaba establecimientos auténticos de la clase trabajadora. Era conocido por su ingenio cruel y su habilidad para destruir pequeños negocios con sus críticas virales. Entró a la fonda con el swagger confiado de alguien acostumbrado a ser temido y complacido. Webb eligió una mesa en la sección de Clara, acomodándose en su asiento con disgusto teatral por la tapicería gastada. Sacó su teléfono inmediatamente, tomando fotos de la decoración modesta de la fonda, mientras hacía caras exageradas de desdén para sus seguidores en redes sociales. Cuando Clara se acercó a su mesa, la miró de arriba abajo con desdén obvio, su mirada deteniéndose en su vestido descolorido y zapatos raspados. Bueno, dijo lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan. Supongo que este lugar realmente está comprometido con la estética auténtica de pobreza trabajadora. Dime, corazón, ¿ese vestido es vintage porque está de moda o vintage porque no puedes permitirte nada de esta década? La fonda se quedó en silencio.
Clara sintió todos los ojos en el lugar voltearse hacia ella. Sintió la quemadura familiar de humillación subiendo en su pecho. Pero mantuvo su compostura, su voz estable mientras respondía. «Buenos días. ¿Puedo empezarle con un café?» Webb se rió, un sonido como vidrio rompiéndose. «¿En serio? ¿Vamos a interpretar el papel de mesera digna? ¡Qué pintoresco!». Alzó aún más su voz dirigiéndose a toda la fonda. «Damas y caballeros, contemplen la auténtica experiencia gastronómica chilanga, servida por alguien que aparentemente compró su uniforme en el Ejército de Salvación. Espero que la comida esté mejor que la presentación, porque esto es honestamente vergonzoso». Varios clientes se removieron incómodamente en sus asientos. Algunos sacaron sus teléfonos, reconociendo a Webb y anticipando el contenido viral que estaba creando. Clara se quedó congelada, atrapada entre la necesidad de mantener su comportamiento profesional y el peso aplastante de la humillación pública. Fue entonces cuando Daniel Morrison se levantó. Su movimiento fue fluido y decisivo, y de repente estaba junto a la mesa de Clara, su presencia llenando el espacio como un escudo. «Perdón», dijo Daniel, su voz cargando la autoridad de alguien acostumbrado a salas de juntas y negociaciones millonarias. «No creo que nos hayan presentado. Soy Daniel Morrison». Webb lo miró, claramente reconociendo el nombre. Poca gente en los círculos empresariales y sociales de la Ciudad de México no conocería el nombre y la fortuna de la familia Morrison. Su comportamiento cambió inmediatamente. El swagger cruel reemplazado por deferencia adulona. «Señor Morrison, qué placer inesperado. Soy Marcus Webb. Tal vez ha visto mi blog, El Mundo de Webb. Solo me estaba divirtiendo un poco con el color local aquí». «Ya veo». El tono de Daniel era ártico. ¿Y pensó que era apropiado humillar a una mujer trabajadora para su entretenimiento? «Bueno, quiero decir, es todo parte de la experiencia auténtica, ¿no? La gente espera reseñas honestas, y honestamente el servicio aquí es un poco rústico». Daniel estudió a Webb con la misma mirada calculadora que Clara le había visto usar cuando revisaba documentos financieros. Cuando habló, su voz era silenciosa, pero se escuchaba claramente en toda la fonda silenciosa. «Permíteme explicarte algo, señor Webb. Esa mujer que acabas de humillar es Clara Sánchez. Es una de las personas más inteligentes, talentosas y genuinamente amables que he tenido el privilegio de conocer. Trabaja más duro en una sola mañana que la mayoría de la gente en una semana, y lo hace con gracia y dignidad que alguien como tú claramente no puede comprender. Tu opinión de su vestido no dice nada sobre ella, y todo sobre tu propia falta de carácter». La cara de Webb se puso roja. «Oiga, usted no puede simplemente...». «No he terminado». La voz de Daniel cortó la protesta de Webb. «Viniste aquí buscando contenido, algo de qué burlarte para tus seguidores, pero lo que encontraste fue algo raro y valioso. Autenticidad, integridad, dignidad humana genuina, y porque eres demasiado superficial para reconocer esas cualidades, trataste de destruirlas». La fonda permanecía en silencio, cada cliente ribeteado por la confrontación. Clara estaba junto a Daniel, agradecida por su defensa, pero también mortificada de ser el centro de tanta atención. Podía ver algunos clientes asintiendo en acuerdo, otros filmando con sus teléfonos, otros más viéndose incómodos con la escena dramática desarrollándose frente a ellos. Daniel no había terminado. «He comido en los restaurantes más finos de la Ciudad de México, París y Londres. He sido servido por gente usando uniformes que cuestan más de lo que algunas personas ganan en un mes. Pero nunca he recibido servicio con más cuidado y atención genuinos que los que recibo de Clara cada mañana cuando vengo aquí. Ella recuerda cómo me gusta mi café, pregunta sobre mi trabajo, me trata como un ser humano en lugar de una tarjeta de crédito ambulante. Eso es algo que tú claramente no entenderías». Webb trató de recuperarse, levantándose de su mesa con bravuconería forzada. «Escuche, no sé cuál es su relación con ella, pero tengo derecho a mis opiniones y tengo un negocio que manejar. Y yo tengo recursos que no podrías imaginar», respondió Daniel suavemente. «Recursos que incluyen algunos abogados muy buenos que se especializan en casos de hostigamiento y algunos amigos muy influyentes que podrían hacer que tu pequeño blog desaparezca más rápido de lo que podrías publicar tu próxima reseña cruel. Así que esto es lo que va a pasar. Le vas a pedir disculpas a Clara, sincera
y públicamente. Luego te vas a ir y vas a pensar muy cuidadosamente sobre si la burla y crueldad realmente son el legado que quieres construir para ti mismo. La amenaza fue entregada tan calmadamente, tan naturalmente, que su poder era innegable. Webb miró alrededor de la fonda, tal vez esperando apoyo de los otros clientes, pero encontró solo desaprobación y disgusto. Incluso aquellos que podrían haberse reído de sus comentarios iniciales se habían vuelto contra él ante la defensa de Daniel de Clara. Mire, tal vez me aventé un poco fuerte, murmuró Webb, su voz apenas audible. No quise hacer daño real. Es entretenimiento, ¿sabe? Una disculpa, dijo Daniel firmemente. Para Clara. Ahora. Webb se volvió hacia Clara, su cara enrojecida de vergüenza y resentimiento. Lo siento, dijo rápidamente. Lamento si mis comentarios la molestaron. Solo trataba de ser gracioso. No era gran disculpa, pero fue reconocimiento público de que había estado equivocado. Clara asintió silenciosamente, aceptándola con la misma gracia que había mostrado durante todo el encuentro humillante. Webb agarró su chamarra y se dirigió rápidamente hacia la puerta, su salida marcada por algunos abucheos dispersos y el aplauso sarcástico lento de un cliente. Mientras la fonda lentamente volvía a la conversación normal, Daniel se volvió hacia Clara con preocupación evidente en sus ojos. ¿Estás bien? Clara asintió, aunque luchaba contra las lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud y alivio abrumadores. Gracias, susurró. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo, dijo Daniel firmemente. Nadie tiene derecho a tratarte así. Nadie. El incidente se convirtió en la comidilla del barrio. A pesar de la influencia de Webb en redes sociales, la historia que se extendió no fue la que había pretendido contar. En cambio, los clientes que habían presenciado la confrontación compartieron sus propias versiones, elogiando la defensa de Daniel de Clara y condenando la crueldad de Webb. Varios blogueros gastronómicos que habían sido críticos de los métodos de Webb usaron el incidente como una oportunidad para pedir más integridad y amabilidad en la crítica gastronómica. Pero para Clara, el incidente marcó un punto de inflexión de más de una manera. Aunque estaba agradecida por el apoyo de Daniel, la naturaleza pública de la confrontación la había dejado sintiéndose expuesta y vulnerable. La idea de que su apariencia y circunstancias se hubieran convertido en entretenimiento para extraños era profundamente perturbadora, y a pesar de las buenas intenciones de Daniel, su intervención también había resaltado las vastas diferencias en sus posiciones sociales y económicas. En los días siguientes a la visita de Webb, Clara se encontró cuestionando todo sobre su relación con Daniel. ¿Era realmente su amiga? ¿O era un caso de caridad, alguien que él se sentía obligado a proteger y rescatar? Su interés en su arte había sido genuino. ¿O era el tipo de aliento condescendiente que la gente adinerada ofrecía para sentirse generosa? Las preguntas la carcomían, envenenando la facilidad natural que habían desarrollado durante meses de conversación. Daniel, perceptivo como siempre, notó el cambio inmediatamente. Durante su siguiente visita a la fonda, le preguntó directamente a Clara qué la preocupaba. «Esa escena del otro día», comenzó Clara vacilantemente. «Aprecio lo que hiciste, de verdad, pero me hizo darme cuenta de lo diferentes que son nuestros mundos. Puedes silenciar a alguien como Webb con unas pocas palabras porque tienes poder y dinero y conexiones. Yo podría haber trabajado aquí 20 años y nunca tener ese tipo de influencia. Por eso exactamente tuve que hablar», dijo Daniel. «Porque no deberías enfrentar ese tipo de crueldad sola. Pero ¿no ves? Eso solo prueba mi punto. Soy alguien que necesita ser rescatada, alguien que no puede pelear sus propias batallas. ¿Realmente es esa la base de una amistad? ¿Tu riqueza y mi necesidad?» Daniel estuvo callado por un largo momento, revolviendo su café mientras consideraba sus palabras. «¿Realmente crees que de eso se trata esto?» «No sé qué pensar», admitió Clara. «Hace unos meses era invisible para gente como tú. Ahora de repente soy interesante porque soy un proyecto, algo roto que necesita arreglo. Pero ¿qué pasa cuando te aburras de jugar patrón con la mesera pobre? ¿Qué pasa cuando ayudarme deje de ser entretenido?» El dolor en los ojos de Daniel fue inmediato y obvio. «Clara, no puedes creer honestamente que así es como te veo». «No puedo. Hablas de invertir en mi educación, de creer en mi talento,
Pero seamos honestos, esto realmente no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de que te sientas bien contigo mismo, de sentir que estás haciendo una diferencia en la vida de alguien. Pero no soy una causa, Daniel. No soy tu proyecto de caridad personal. Las palabras salieron más duras de lo que Clara había pretendido, alimentadas por semanas de ansiedad y autoduda reprimidas. Podía ver que habían herido a Daniel, pero no parecía poder detenerse de continuar. Tal vez Webb fue cruel, pero al menos fue honesto sobre lo que vio cuando me miró. Tú pretendes ver algo valioso, pero realmente no soy yo lo que estás viendo. Es la historia que quieres contarte sobre ayudar a los pobres que lo merecen. Daniel se recostó en la mesa, su cara pálida. ¿Realmente crees eso? Clara desvió la mirada, unable to meet his gaze. No sé qué creer ya, pero sé que estos últimos meses han sido una fantasía y las fantasías siempre terminan. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez sería mejor si encontraras otro lugar para tomar tu café matutino, antes de que uno de nosotros salga más lastimado de lo que ya hemos salido. Daniel la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Si eso es lo que quieres. Es lo que necesita pasar, dijo Clara, aunque las palabras se sintieron como vidrio en su garganta. Daniel se levantó dejando dinero en la mesa por su café intacto. Para lo que vale, dijo silenciosamente. Estás equivocada sobre por qué valoro tu amistad, pero entiendo por qué es difícil creer que alguien podría importarle sin motivos ulteriores. Espero que algún día te des cuenta de que mereces mejor que la forma en que el mundo te ha tratado. Se alejó sin voltear atrás, y Clara sintió como si hubiera arrancado algo vital de su propio pecho. Pero se dijo a sí misma que era lo mejor, que se estaba protegiendo de inevitable decepción y dolor. Los días que siguieron estuvieron entre los más difíciles que Clara había experimentado desde la muerte de su madre. Se había acostumbrado a las visitas matutinas de Daniel, a sus conversaciones sobre libros y arte y sueños. Sin ellas, sus turnos en la fonda se sintieron vacíos y mecánicos. Servía a clientes, rellenaba tazas de café, limpiaba mesas, pero el trabajo ya no tenía ni siquiera las pequeñas satisfacciones que una vez tuvo. Sus compañeras notaron el cambio, y para su crédito, la mayoría parecía lamentar sus chismes anteriores. Stephanie, la aspirante a actriz que había estado entre las críticas más vocales de la amistad de Clara con Daniel, se le acercó durante un momento tranquilo en la tercera mañana sin Daniel de Clara. «Oye», dijo incómodamente, «quería decir algo sobre las cosas que dije antes, sobre ti y ese tipo». Clara levantó la vista de la mesa que estaba limpiando. «Ya no importa ahora». «Sí importa. Tenía celos, ¿ok? Celosa de que alguien como él te estuviera prestando atención a ti en lugar de a mí. Quiero decir, soy yo la que trata de entrar al entretenimiento. Soy yo la que se supone que sea descubierta, ¿sabes? Y aquí estaba él, hablando contigo como si fueras la persona más interesante del lugar». Clara dejó de limpiar y miró a Stephanie directamente. «¿Se supone que eso me hace sentir mejor?» «No, supongo que no. Mira, no soy buena para las disculpas, pero estaba equivocada, muy equivocada. Y viéndolo defenderte ese día, viendo cuánto obviamente se preocupaba por ti, me di cuenta de que había sido una idiota. Lo que sea que estuviera pasando entre ustedes dos era real, y ayudé a arruinarlo con mi bocota y mis celos estúpidos». Clara sintió lágrimas picar sus ojos. «No arruinaste nada. Hice eso yo solita. Entonces, ¿por qué no lo arreglas? No es tan simple. ¿Por qué no? ¿Orgullo?» Clara consideró la pregunta. El orgullo era ciertamente parte de ello. El miedo de admitir que había estado equivocada. El terror de hacerse vulnerable otra vez. Pero había algo más profundo. Algo que iba al núcleo de cómo se veía a sí misma y su lugar en el mundo. «Miedo», dijo finalmente. «Miedo de que tenía razón la primera vez, de que realmente soy solo un caso de caridad para él, y miedo de que incluso si estaba equivocada, ya he destruido lo que sea que teníamos». Stephanie asintió lentamente. «Sí, entiendo eso. Pero, ¿sabes qué es peor que estar equivocada sobre los motivos de alguien? Estar equivocada y nunca averiguarlo porque tenías demasiado miedo de arriesgarte». Esa tarde, Clara caminó a casa por las calles silenciosas de la Roma Norte, las palabras de Stephanie resonando en su mente. Había pasado tantos años protegiéndose de la decepción que había olvidado cómo reconocer el cuidado genuino cuando se lo ofrecían.
Su madre le había enseñado a ser autosuficiente, a depender de su propia fuerza en lugar de las promesas de otros. Pero tal vez había llevado esa lección demasiado lejos, construyendo muros tan altos que no podía ver las cosas buenas que trataban de alcanzarla. En casa, en su pequeño departamento, Clara sacó los libros de arte que Daniel le había prestado. Los había estado evitando desde su pelea, incapaz de soportar el recordatorio de lo que había tirado, pero ahora los abrió lentamente, estudiando las reproducciones de pinturas y dibujos que la habían llenado de tanta esperanza apenas semanas antes. En los márgenes de varios libros, encontró notas en la letra de Daniel, comentarios sobre técnica, observaciones sobre emoción y significado, preguntas sobre sus propios intereses artísticos. Una nota, escrita junto a la reproducción de un dibujo de Degas de una mujer trabajadora, simplemente decía: «Esto me recordó tu dibujo de la señora Chen. Ves a las personas con la misma honestidad y compasión que tenían los grandes artistas. Nunca olvides que tu perspectiva es valiosa». Clara cerró el libro y se sentó en la oscuridad de su pequeño cuarto, finalmente permitiéndose llorar. Lloró por su madre, por la soledad que la había llevado a alejar la primera amistad real que había tenido en años, por los sueños que parecían deslizarse más lejos con cada día que pasaba, pero principalmente lloró por Daniel, quien no le había ofrecido nada más que amabilidad y respeto, y a quien había pagado con sospecha y rechazo. Durante los siguientes días, Clara se encontró componiendo y descartando docenas de disculpas en su mente. Ensayó conversaciones que podría tener con Daniel si alguna vez regresaba a la fonda, explicaciones de su comportamiento que sonaban cada vez más vacías, incluso para sus propios oídos. Consideró llamarlo, escribirle una carta, incluso visitar su edificio de oficinas en el centro, pero cada posibilidad parecía requerir un tipo de valor que no estaba segura de poseer. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba, de la manera más inesperada posible. En una mañana fría de martes en diciembre, Clara llegó al trabajo para encontrar a don Aurelio sentado en la barra con una taza de café y una expresión que nunca había visto antes. Levantó la vista cuando ella entró y pudo ver que algo estaba seriamente mal. «Clara, mi niña, ven a sentarte. Tenemos que hablar». Clara colgó su abrigo y tomó el banco junto a él, su corazón ya acelerado. «¿Qué pasa, don Aurelio?» Don Aurelio estuvo callado por un momento, mirando fijamente su taza de café. «Recibí malas noticias de mi doctor ayer, muy malas noticias, del tipo del que no regresas, si entiendes lo que quiero decir». Clara sintió el piso desaparecer bajo ella. «Ay, don Aurelio, no. 6 meses, tal vez un año si tengo suerte. Cáncer. Empezó en mis pulmones. Se extendió a mi hígado». Habló naturalmente, pero Clara podía escuchar el temblor en su voz. «El doctor dice que es de todos esos años fumando cuando era joven. Hábito pendejo. Pero no piensas en las consecuencias cuando tienes 20, ¿sabes? Debe haber tratamientos, opciones. ¿A mi edad? ¿Con mi seguro?» Don Aurelio negó con la cabeza. «Incluso si los hubiera, no estoy seguro de que quisiera pasar mis últimos meses enfermo por la quimio. Prefiero irme en mis propios términos, ¿sabes?» Clara luchó por procesar las noticias. Don Aurelio había sido más que solo su jefe. Había sido una figura paterna, una fuente de estabilidad en su mundo caótico. El pensamiento de perderlo se sintió abrumador. «¿Qué significa esto para la fonda?», preguntó, aunque temía la respuesta. «De eso necesito hablarte. No tengo familia, nadie a quien dejarle el lugar, y aunque la tuviera, el barrio está cambiando. La renta está subiendo, los impuestos prediales están por las nubes. Pequeños negocios como este, somos dinosaurios». Clara sintió pánico subiendo en su pecho. «¿Vas a cerrar? Fin de año. Usaré lo que queda de mis ahorros para pagar a todos sus últimos cheques y tal vez un poquito de finiquito. Lo siento, Clara. Sé que este lugar significaba algo para ti». Se sentaron en silencio por varios minutos, viendo la luz matutina filtrarse por las ventanas empañadas de la fonda. Clara pensó en todas las mañanas que había pasado aquí, todos los clientes que había servido, todos los pequeños momentos de conexión y comunidad que habían crecido alrededor de comidas simples y conversaciones. El pensamiento de que todo desapareciera se sintió como perder a su madre otra vez. «Hay algo más», dijo don Aurelio finalmente. «Ese amigo tuyo,
El empresario. Vino ayer mientras estabas libre. La cabeza de Clara se alzó bruscamente. Daniel, ¿qué quería? Hablar de ti principalmente. Preguntó cómo estabas, si estabas bien. Le conté sobre la fonda cerrando, sobre ti perdiendo tu trabajo. Parecía muy preocupado. ¿Qué dijo? Preguntó si pensaba que estarías interesada en regresar a la escuela. Dijo que conocía a algunas personas en Parsons, la escuela de arte del centro. Dijo que si estabas dispuesta, él podría ayudar con la colegiatura, tal vez incluso encontrarte trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos de vida. Clara sintió su mundo inclinarse en su eje. ¿Dijo eso? Incluso después de nuestra pelea. Niña, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero ese hombre se preocupa por ti. Preocupación real, no como la que algunos hombres muestran cuando quieren algo de una mujer. Pasó 20 minutos preguntándome sobre tu pasado, tu carácter, tus sueños. No mucha gente se interesa tanto, a menos que venga del corazón. Esa tarde Clara se encontró caminando por las calles de la Ciudad de México, dirigiéndose hacia Santa Fe, donde estaba ubicada la oficina de Daniel. Había buscado la dirección en línea, aunque no estaba completamente segura de lo que planeaba decir cuando lo encontrara. El aire de diciembre era cortante y frío, convirtiendo su aliento en vapor mientras navegaba entre las multitudes de gente de negocios apresurándose entre juntas y citas. El grupo de inversiones Morrison estaba ubicado en un rascacielos reluciente que se alzaba 40 pisos sobre la calle. Clara se paró en la banqueta por varios minutos, mirando hacia arriba al edificio y sintiendo la vasta diferencia entre su mundo y el de Daniel. El lobby era todo mármol y vidrio, lleno de gente en trajes caros hablando por audífonos Bluetooth sobre negocios que valían más dinero del que Clara había imaginado. Casi se da la vuelta y se fue. Pero entonces recordó las palabras de don Aurelio sobre la preocupación de Daniel por ella, y el consejo de Stephanie sobre tomar riesgos, y la carta de su madre sobre no dejar que el mundo la hiciera pequeña. Caminó por las puertas de vidrio y se acercó al escritorio de recepción. «Vengo a ver a Daniel Morrison», dijo, tratando de mantener su voz estable. La recepcionista, una mujer joven con maquillaje perfecto y un vestido de diseñador, miró a Clara de arriba a abajo con desdén apenas oculto. «¿Tiene cita?» «No, pero creo que querrá verme. Mi nombre es Clara Sánchez». La recepcionista levantó su teléfono y habló en tonos susurrados con alguien del otro lado. Clara no podía escuchar la conversación, pero podía ver expresiones de sorpresa cruzando la cara de la mujer joven. «El señor Morrison la verá», dijo, colgando el teléfono. «Tome el elevador al piso 32. Alguien la recibirá ahí». El viaje en elevador se sintió eterno, llevando a Clara hacia un mundo de riqueza y poder que solo había imaginado. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una mujer de mediana edad, en un traje azul marino, que se presentó como la asistente de Daniel. «Señora Sánchez, soy Patricia Wells. El señor Morrison está terminando una llamada de conferencia, pero pidió que esperara en su oficina». Clara siguió a Patricia por un pasillo forrado de pinturas abstractas y por una puerta hacia una oficina que era más grande que todo su departamento. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista impresionante del Valle de México y las paredes estaban cubiertas con obras de arte originales que Clara reconoció de los libros que Daniel le había prestado. Un dibujo de Picasso colgaba junto a un pequeño Monet, al lado de fotografías de Daniel con varios líderes políticos y empresariales. «¿Le puedo ofrecer algo? ¿Café? ¿Agua?», preguntó Patricia. «Estoy bien, gracias», dijo Clara, aunque estaba lejos de estar bien. Estar en la oficina de Daniel hacía indudablemente claras sus diferentes circunstancias. Este era su mundo real, uno de comidas de poder y colecciones de arte millonarias, juntas directivas e inversiones internacionales. ¿Qué lugar podría tener posiblemente una mesera de fonda en tal vida? Aún estaba mirando por la ventana hacia el valle cuando Daniel entró a la oficina detrás de ella. Clara se volteó para enfrentarlo, impactada otra vez por lo guapo que se veía en su traje charcual, perfectamente hecho a la medida y corbata de seda. Pero más que su apariencia, notó la cautela en sus ojos, la distancia cuidadosa que mantuvo mientras cerraba la puerta de la oficina detrás de él. «Supe de don Aurelio», dijo, no segura de cómo más empezar. «Lo siento, sé cuánto significaba ese trabajo para ti. Me dijo que preguntaste por mí, sobre la escuela». Daniel se movió a su escritorio,
pero no se sentó, recostándose casualmente contra él mientras mantenía sus ojos en su cara. Lo hice. Parsons tiene un programa excelente de educación continua para adultos trabajadores. No es barato, pero es manejable con el apoyo financiero correcto. ¿Por qué?, preguntó Clara. Después de lo que te dije, ¿por qué aún querrías ayudarme? Daniel estuvo callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque lo que me dijiste no cambia quién eres o de lo que eres capaz. Y porque creo que estabas equivocada sobre mis motivos, pero entiendo por qué necesitabas protegerte. Clara sintió lágrimas picar sus ojos. Estaba equivocada, sobre todo. Dejé que mi miedo me hiciera cruel y lo siento. Lo siento mucho, Daniel. No necesitas disculparte por ser cuidadosa con tu confianza. Dios sabe que tienes buenas razones para hacerlo. Pero sí necesito disculparme por acusarte de tratarme como un caso de caridad. Sé que no es quien eres, aunque me tomó demasiado tiempo darme cuenta. Daniel estudió su cara por un largo momento, y Clara pudo verlo sopesando sus palabras, decidiendo si creer en su cambio de corazón. ¿Qué cambió tu opinión? Perderte, dijo Clara simplemente. Darme cuenta de que había tirado la mejor amistad que había tenido en años, porque tenía demasiado miedo de creer que alguien podría valorarme por quien soy, en lugar de por lo que me falta. Y las noticias de don Aurelio me hicieron darme cuenta de que la vida es demasiado corta e incierta para desperdiciarla en orgullo y miedo. ¿Y si ofrezco ayudar con la escuela otra vez? ¿Lo aceptarás como lo que es? Un amigo invirtiendo en el sueño de otro amigo. Clara asintió, no confiando en que su voz permaneciera estable. Bien, dijo Daniel, y por primera vez desde que había entrado a su oficina sonrió. Porque ya hablé con el director de admisiones en Parsons. Si estás interesada, revisarán tu portafolio para admisión de primavera. Y encontré un puesto de medio tiempo en una galería en la Roma. No paga mucho, pero te daría experiencia en el mundo del arte y ayudaría a cubrir tus gastos de vida. ¿Ya hiciste todo eso? Hice todo eso antes de nuestra pelea. Solo no estaba seguro de si alguna vez estarías dispuesta a aceptarlo. Daniel se alejó de su escritorio y se acercó a donde Clara estaba parada junto a la ventana. Pero necesito que entiendas algo. Esto no se trata de que yo te rescate o de jugar patrón con una artista agradecida. Esto se trata de reconocer talento y potencial y creer que todos merecen una oportunidad de perseguir sus sueños. Harías lo mismo por alguien más si tuvieras los recursos. Clara miró hacia el valle, viendo peceros llevar pasajeros entre diferentes colonias. He sido invisible por tanto tiempo. Olvidé que ser vista no siempre significa ser juzgada. Nunca fuiste invisible para mí, dijo Daniel silenciosamente. Desde la primera mañana que entré a la fonda de don Aurelio, vi exactamente quién eres. Inteligente, amable, talentosa, fuerte. Solo tuve que esperar a que tú también lo vieras. Se pararon en silencio cómodo por varios minutos, viendo la ciudad moverse debajo de ellos. Finalmente, Clara se volteó para enfrentar a Daniel directamente. Si hago esto, escuela, el trabajo de galería, todo, quiero hacerlo bien. Quiero ganarme cada oportunidad, trabajar por cada éxito. No quiero que nadie pueda decir que no merecía lo que logré. Eso es exactamente lo que esperaría de ti, dijo Daniel, y lo que querría para ti. Y quiero que seamos amigos, amigos reales, iguales, sin importar cuánto dinero tengamos o no tengamos. No más caminar en cáscaras de huevo, no más cuestionar los motivos del otro. Me gustaría mucho eso. Clara extendió su mano a Daniel, sonriendo por primera vez en semanas. ¿Socios en el crimen? Daniel tomó su mano, estrechándola con solemnidad burlona. Socios en el crimen. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de cambio y crecimiento para Clara. Aplicó a Parsons y fue aceptada para el semestre de primavera. Su portafolio de dibujos y bocetos, impresionando al comité de revisión con su profundidad emocional y promesa técnica. El trabajo de galería en la Roma resultó ser todo lo que Daniel había prometido. Una educación en el mundo del arte que complementó sus estudios formales. Él la introdujo a artistas, coleccionistas y críticos que se convirtieron tanto en mentores como en amigos. Vivir como estudiante otra vez después de tantos años, como trabajadora de tiempo completo, requirió ajustes importantes. Los días de Clara ahora se dividían entre clases matutinas en Parsons, turnos de tarde en la galería y horas nocturnas gastadas en tareas y proyectos.
El ritmo era agotador pero estimulante. Finalmente, estaba persiguiendo los sueños que había mantenido en secreto por tantos años. Su talento floreció bajo instrucción profesional. Clara descubrió que sus años observando personas le habían dado una habilidad inusual para capturar personalidad y emoción en sus retratos. Sus profesores la alentaron a desarrollar su propio estilo, construyendo sobre sus dones naturales, mientras aprendía técnicas clásicas y enfoques contemporáneos. Sus dibujos evolucionaron en pinturas, sus bocetos simples se convirtieron en composiciones complejas que revelaban nuevas capas de significado con cada vista. El trabajo de galería proporcionó un tipo diferente de educación. Clara aprendió a hablar sobre arte con confianza, a entender el lado comercial de la creatividad, a reconocer la diferencia entre visión artística auténtica y mero atractivo comercial. Conoció artistas que habían luchado por décadas antes de encontrar el éxito, otros que habían logrado fama temprana solo para descubrir que el reconocimiento no solucionaba los desafíos más profundos de la vida. Sus historias la ayudaron a entender que el éxito en el arte, como el éxito en la vida, se medía no solo por logros externos, sino por la satisfacción de seguir el camino auténtico de uno. Su amistad con Daniel se profundizó durante este periodo, construida sobre una base de respeto mutuo y afecto genuino. Se reunían regularmente para café, algunas veces en cafés caros del Polanco, otras veces en fondas sencillas de la Roma que les recordaban dónde había comenzado su amistad. Daniel introdujo a Clara a su mundo gradualmente, invitándola a aperturas de galerías y eventos culturales, donde conoció a sus amigos y colegas. Algunos inicialmente fueron escépticos de la exmesera en su medio, pero la inteligencia y perspicacia artística de Clara rápidamente los ganó. Más importante, Clara introdujo a Daniel a su mundo. Los barrios de la Roma donde había vivido y trabajado, las comunidades de familias inmigrantes y mexicanos de clase trabajadora que formaban la columna vertebral de la economía de la ciudad, pero rara vez aparecían en las páginas sociales. A través de los ojos de Clara, Daniel comenzó a ver más allá de la superficie de riqueza y estatus hacia las historias humanas que daban significado al éxito. Sus diferentes trasfondos se convirtieron en una fuente de fortaleza en lugar de división. Los años de lucha de Clara le habían enseñado resistencia y perspectiva que muchos de los conocidos adinerados de Daniel carecían. Los recursos y conexiones de Daniel abrieron puertas para Clara que podrían haber permanecido cerradas por años. Juntos, crearon algo que ninguno podría haber logrado solo, una amistad basada en fortalezas complementarias en lugar de circunstancias similares. Para el final de su primer año en Parsons, Clara se había transformado no solo como artista, sino como persona. La mesera silenciosa que una vez había escondido sus sueños detrás de un vestido descolorido, se había convertido en una estudiante de arte confiada, que hablaba en discusiones de clase y desafiaba tanto a profesores como a compañeros estudiantes con sus perspectivas. Su portafolio creció para incluir pinturas y dibujos que capturaban la dignidad de la gente trabajadora, la belleza de momentos ordinarios, las emociones complejas que definían la experiencia humana. Sus profesores comenzaron a recomendarla para programas competitivos y exhibiciones prestigiosas. Los dueños de galerías que inicialmente la habían contratado como ayuda de medio tiempo comenzaron a preguntar sobre su propio trabajo. Los críticos de arte que la conocieron en aperturas comenzaron a seguir su carrera con interés. Clara se estaba convirtiendo no solo en estudiante de arte, sino en artista emergente con su propia voz y visión. La transformación culminó en un momento que ni Clara ni Daniel podrían haber predicho. El Museo de Arte Moderno anunció una nueva exhibición llamada Voces Ocultas, Artistas Trabajadores, Vidas Trabajadoras, presentando artistas contemporáneos que habían emergido de trasfondos de clase trabajadora para encontrar éxito en el mundo del arte. La exhibición fue diseñada para desafiar estereotipos sobre quién podía ser artista y qué tipos de historias merecían ser contadas a través del arte. Cuando el curador de la exhibición se acercó a Clara sobre incluir su trabajo, quedó atónita. Sus pinturas colgarían en el mismo museo donde una vez había vagado como mesera en lucha, soñando con algún día ver su trabajo exhibido junto a los maestros que admiraba.
La ironía no se le perdió. La chica que una vez había sido burlada por su apariencia, ahora sería celebrada por su visión. La noche de apertura de Voces Ocultas fue un triunfo que excedió las expectativas de todos. La exhibición atrajo multitudes masivas y atención mediática extensa, con las pinturas de Clara recibiendo elogios particulares de críticos y visitantes. Su serie de retratos, Trabajo Invisible, pinturas de meseras, conserjes, trabajadores de construcción y otros empleados de servicio, fue aclamada como una declaración poderosa sobre dignidad y respeto por todas las formas de trabajo. Daniel se paró en la galería abarrotada del museo esa noche, viendo a Clara discutir su trabajo con periodistas y coleccionistas, y sintió un orgullo que no tenía nada que ver con su papel en su viaje. Este era el momento de Clara, ganado a través de talento y trabajo duro, representando no solo su éxito personal, sino la validación de sueños que la sociedad le había enseñado que eran imposibles. Pero el momento más significativo de la noche llegó cerca del cierre de la recepción, cuando Clara se encontró parada frente a una de sus propias pinturas, un retrato de una mesera en vestido descolorido, sirviendo café con dignidad silenciosa, a pesar de la indiferencia de sus clientes. La pintura estaba basada en un dibujo que había hecho de sí misma durante sus días más oscuros en la fonda de Don Aurelio, pero transformada a través de su crecimiento artístico en algo universal y poderoso. Una mujer anciana se acercó a Clara mientras estaba frente a la pintura, lágrimas visibles en sus ojos. «Perdón, ¿es usted la artista?» «Sí», dijo Clara suavemente. «Quería agradecerle. He sido mesera por 37 años y nunca he visto mi trabajo honrado así. Nunca me he visto en un museo antes. Esta pintura me hace sentir vista, me hace sentir como si lo que hago importara». Clara abrazó a la extraña, ambas mujeres llorando mientras compartían un momento de reconocimiento y validación. Alrededor de ellas, el museo zumbaba con conversaciones sobre arte y política, sobre sociedad y cultura, sobre las historias que merecían ser contadas y las voces que merecían ser escuchadas. Más tarde esa noche, mientras la recepción terminaba y las multitudes comenzaron a dispersarse, Clara y Daniel se encontraron solos en la galería por algunos momentos tranquilos. Se pararon lado a lado, viendo las pinturas de Clara exhibidas bajo iluminación perfecta de museo, rodeadas del tipo de atención respetuosa que el gran arte demanda. «¿Recuerdas esa mañana cuando me preguntaste por primera vez sobre mis sueños?», preguntó Clara, su voz suave con emoción. «Recuerdo pensar que estabas destinada para algo más grande que esa fonda», respondió Daniel, «pero nunca me imaginé algo como esto. Yo tampoco. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubieras entrado a la fonda de Don Aurelio ese día? Si no hubieras visto algo en mí que yo no podía ver en mí misma». Daniel consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Creo que habrías encontrado tu camino eventualmente. Tal vez habría tomado más tiempo, tal vez el camino habría sido diferente, pero el talento como el tuyo no se queda escondido para siempre. Solo sucedió que estuve en el lugar correcto en el momento correcto para ofrecer algo de ayuda». Clara sonrió, recordando sus primeras conversaciones sobre caridad y amistad, sobre orgullo y vulnerabilidad. «Tal vez, pero estoy agradecida de que pasara como pasó. Estoy agradecida por tu amistad, por tu fe en mí incluso cuando no tenía fe en mí misma. Y yo estoy agradecido por tu amistad también. Cambiaste mi vida tanto como yo cambié la tuya, ¿sabes? Me mostraste cómo se ve la autenticidad, qué significa vivir con integridad incluso cuando la vida es difícil. Me hiciste querer ser una mejor persona». Caminaron lentamente por la galería, pasando las pinturas de Clara y las de sus compañeros artistas, cada una contando historias de lucha y triunfo, de sueños postergados y sueños logrados. El museo estaba silencioso ahora. Las multitudes se habían ido, pero el arte permanecía, testigos permanentes de la capacidad humana para transformación y crecimiento. Mientras llegaban a la salida del museo, Clara se detuvo para mirar hacia las galerías una vez más. En algún lugar de esos cuartos, sus pinturas permanecerían durante la duración de la exhibición, vistas por miles de visitantes que tal vez nunca habían considerado las vidas internas de las personas que servían su café o limpiaban sus oficinas o construían sus edificios. Su trabajo se había convertido en un puente entre mundos,
un recordatorio de que la dignidad y valor no estaban determinados por títulos de trabajo o niveles de ingresos. ¿Qué sigue?, preguntó Daniel mientras salían a la noche de la ciudad. Clara pensó en la pregunta mientras caminaban hacia la calle. Tenía otro año en su programa en Parsons, representación de galería que estaba llevando a más exhibiciones y una reputación creciente en el mundo del arte. Pero más que el éxito externo, tenía algo que había estado faltando de su vida por años: un sentido de propósito, un sentimiento de que su trabajo importaba, confianza en su propio valor. «Quiero seguir contando historias que necesitan ser contadas», dijo finalmente. «Quiero seguir pintando las personas que son pasadas por alto, que son despedidas, que piensan que sus vidas no importan. Quiero mostrar al mundo lo que aprendí de ti, que todos merecen ser vistos». Pidieron un Uber, y mientras los llevaba por las calles de la ciudad, Clara miró a los restaurantes y fondas, los trabajadores de turno nocturno y viajeros de madrugada, los millones de personas que hacían funcionar la Ciudad de México a través de su labor diaria. Cada uno tenía una historia que valía la pena contar, sueños que valía la pena honrar, dignidad que valía la pena defender. La chica del vestido descolorido se había ido, reemplazada por una mujer que entendía su propio valor y estaba determinada a usar sus talentos para ayudar a otros a reconocer los suyos. El viaje de Clara de mesera invisible a artista celebrada se había convertido en más que transformación personal. Se había convertido en un testimonio de la posibilidad de cambio, el poder de la amistad y la importancia de ver más allá de las apariencias superficiales para reconocer lo extraordinario en lo ordinario. Pero la historia de Clara no terminó con esa noche triunfante en el Museo de Arte Moderno. El éxito, como estaba aprendiendo, traía sus propios desafíos y responsabilidades. En los meses siguientes a la exhibición, su vida cambió de maneras que no había anticipado. Los dueños de galerías competían por su trabajo, los coleccionistas pujaban unos contra otros por sus pinturas, y las revistas de arte la presentaban en sus portadas como un ejemplo del sueño mexicano hecho realidad. La atención fue abrumadora al principio. Clara, que había pasado años tratando de permanecer invisible, de repente se encontró empujada al centro de atención. Los reporteros querían saber sobre su infancia, la enfermedad de su madre, sus años de lucha como mesera. Algunos se acercaron a su historia con interés y respeto genuinos, pero otros parecían más interesados en la narrativa dramática que en su logro artístico real. Querían la versión de cuento de hadas, la chica pobre rescatada por el príncipe rico, en lugar de la realidad más compleja de talento reconocido y nutrido a través de amistad y trabajo duro. Clara aprendió a navegar estas entrevistas cuidadosamente, siempre dirigiendo conversaciones de vuelta a su arte y alejándose del drama personal que parecía fascinar a los medios. Habló apasionadamente sobre la dignidad del trabajo de servicio, sobre la inteligencia y creatividad que había observado en sus compañeras meseras y empleados de cocina y lavaplatos. Desafió la suposición de que el talento artístico era de alguna manera incompatible con la vida de clase trabajadora, señalando que algunos de los más grandes artistas de la historia habían emergido de la pobreza y adversidad. El éxito también trajo seguridad financiera, por primera vez en la vida adulta de Clara. Sus pinturas se vendían a precios que habrían parecido imposibles apenas meses antes. Pudo mudarse de su pequeño departamento de estudio a un lugar más grande en un barrio más bonito, aunque eligió permanecer en la Roma en lugar de mudarse a las colonias más fashionable del arte de Polanco. Quería mantenerse conectada a las comunidades que habían formado su perspectiva y continuaban inspirando su trabajo. Con la estabilidad financiera, llegó la libertad de ser más selectiva sobre sus proyectos y exhibiciones. Clara comenzó a rechazar oportunidades que no se alineaban con su visión artística, incluso cuando prometían recompensas financieras sustanciales. Estableció una fundación que proporcionaba becas para estudiantes de clase trabajadora interesados en perseguir educación artística, asociándose con universidades públicas y escuelas técnicas para identificar individuos talentosos que de otra manera tal vez nunca tendrían la oportunidad de desarrollar sus dones. La fundación se convirtió en una de las mayores fuentes de orgullo de Clara. Trabajó estrechamente con cada beneficiario de beca, ofreciendo mentoría y orientación basada en su propia experiencia de navegar entre diferentes mundos.
Muchos de los estudiantes que apoyó venían de trasfondos similares al suyo, inmigrantes trabajando múltiples empleos para apoyar a sus familias, madres solteras persiguiendo educación entre turnos, jóvenes cuyos talentos habían sido pasados por alto por instituciones académicas tradicionales. Daniel jugó un papel activo en el trabajo de la fundación, contribuyendo no solo apoyo financiero, sino también su experiencia empresarial y redes profesionales. Su sociedad había evolucionado más allá de la amistad hacia algo más profundo, un compromiso compartido de usar sus recursos e influencia para crear oportunidades para otros. Trabajaron juntos sin problemas, sus diferentes trasfondos y habilidades complementándose perfectamente. El primer éxito importante de la fundación llegó 3 años después de la exhibición revolucionaria de Clara. María Santos, una joven mujer de Xochimilco, que trabajaba noches limpiando oficinas mientras estudiaba arte durante el día, ganó una competencia nacional prestigiosa con una serie de pinturas representando las vidas ocultas de trabajadores de turno nocturno. Cuando María aceptó su premio, agradeció a Clara por mostrarle que alguien como ella podría aspirar a ser artista, por probar que el talento podría emerger de cualquier parte. Viendo el discurso de aceptación de María, Clara sintió una satisfacción más profunda que cualquiera que había experimentado de sus propios logros artísticos. Esto era lo que realmente significaba el éxito. No solo reconocimiento personal, sino la habilidad de elevar a otros, de expandir la definición de quién podría ser artista y qué historias merecían ser contadas. La práctica artística de Clara también continuó evolucionando. Sus trabajos tempranos se habían enfocado principalmente en retratos individuales, capturando la dignidad y fuerza de gente trabajadora en sus vidas diarias. Pero conforme su técnica maduró y su visión se expandió, comenzó a crear composiciones más grandes y complejas que examinaron los sistemas sociales y económicos que formaban las vidas de las personas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue una serie de pinturas representando la misma intersección urbana en diferentes momentos del día y la noche, mostrando cómo el mismo espacio era habitado por diferentes comunidades. Viajeros matutinos apresurándose a trabajos corporativos, compradores y turistas de tarde, trabajadores de restaurante vespertinos dirigiéndose a sus turnos, equipos de limpieza nocturnos, manteniendo los edificios que recibirían a los viajeros matutinos una vez más. Las pinturas revelaron la naturaleza interconectada de la vida urbana, cómo la labor de cada persona contribuía al funcionamiento del todo, sin importar si sus contribuciones eran reconocidas o valoradas por la sociedad. La serie de intersección fue exhibida en el Museo Whitney, cementando la reputación de Clara como artista, cuyo trabajo trascendía el retrato simple para ofrecer comentario social profundo. Los críticos elogiaron la maestría técnica de las pinturas, pero más importante, reconocieron la habilidad única de Clara para hacer visibles las conexiones a menudo pasadas por alto entre diferentes segmentos de la sociedad. Durante la recepción de apertura de la exhibición Whitney, Clara fue abordada por la doctora Sarah Jenkins, decana de una escuela de arte prestigiosa en California. La doctora Jenkins había estado siguiendo la carrera de Clara con interés y tenía una proposición que desafiaría a Clara a pensar sobre su futuro de una manera completamente nueva. «Nos gustaría ofrecerle un puesto como profesora visitante», dijo la doctora Jenkins. «Una oportunidad de enseñar a la próxima generación de artistas, de compartir no solo sus habilidades técnicas, sino su perspectiva sobre el papel del arte en la sociedad. Creemos que su voz es exactamente lo que nuestros estudiantes necesitan escuchar». La oferta sorprendió a Clara. Nunca había considerado enseñar, siempre había pensado en sí misma como alguien que aprendía de otros en lugar de alguien que tenía sabiduría que impartir. Pero mientras reflexionó sobre la propuesta, se dio cuenta de que enseñar podría ser el siguiente paso natural en su evolución como artista y defensora. «¿Qué enseñaría?», preguntó Clara. «Lo que quiera», respondió la doctora Jenkins. «No estamos buscando a alguien que enseñe técnicas tradicionales. Tenemos muchos instructores que pueden hacer eso. Estamos buscando a alguien que pueda ayudar a nuestros estudiantes a entender que el arte no se trata solo de expresión individual, sino de conexión, de ver y honrar la humanidad en todos los que encontramos».
Ha vivido esa filosofía y ahora tiene la oportunidad de pasarla. Clara pasó varias semanas considerando la oferta. Enseñar significaría pasar menos tiempo en su propia práctica artística, al menos inicialmente. Requeriría que articulara ideas y enfoques que siempre habían sido intuitivos, que tradujera su experiencia en lecciones que podrían beneficiar a otros. Pero también representaba una oportunidad de amplificar su impacto, de influir no solo a través de su propio trabajo, sino a través del trabajo de futuros artistas que podría mentorear e inspirar. Discutió la oportunidad extensamente con Daniel, quien la alentó a considerarla seriamente. «Siempre has sido maestra», le señaló. «Cada pintura que creas enseña a la gente a ver diferente. Esto solo sería una manera más directa de hacer lo que ya estás haciendo». Clara decidió aceptar el puesto, pero con modificaciones que le permitirían mantener sus conexiones a la Ciudad de México y continuar su propia práctica artística. Pasaría un semestre cada año en California, enseñando talleres y seminarios intensivos, mientras pasaba el resto de su tiempo en México trabajando en su arte y manejando su fundación. Su primer semestre de enseñanza resultó ser tan transformativo para Clara como para sus estudiantes. Los jóvenes artistas con los que trabajó venían de trasfondos diversos, pero muchos habían sido enseñados a ver el arte como una búsqueda puramente estética, divorciada de preocupaciones sociales y políticas. Clara los desafió a mirar más allá de los sujetos tradicionales del mundo del arte y encontrar inspiración en las vidas de gente ordinaria alrededor de ellos. Asignó proyectos que llevaron a estudiantes fuera del estudio y a sus comunidades. Fueron requeridos a pasar tiempo con personas cuyo trabajo típicamente era invisible: conserjes, trabajadores de servicio de comida, jardineros, proveedores de cuidado infantil, y crear arte que honrara las contribuciones de estos individuos a la sociedad. Los resultados fueron notables. Estudiantes que previamente se habían enfocado en conceptos abstractos comenzaron a crear obras de poder emocional y relevancia social sorprendentes. Una estudiante, Jennifer Kim, creó una serie de fotografías e entrevistas acompañantes con mujeres inmigrantes que trabajaban en el distrito textil, revelando la habilidad artesanal y sensibilidad artística que entraba en producir ropa de mercado masivo. Otro, Marcus Johnson, pintó retratos de los hombres que recogían basura en su barrio, capturando no solo su apariencia física, sino su dignidad, sus historias, sus sueños para el futuro de sus hijos. Clara vio el trabajo de sus estudiantes con orgullo, viendo en su arte el mismo reconocimiento de valor humano que había impulsado su propio desarrollo artístico. Estaban aprendiendo a ver con lo que había llegado a pensar como ojos de mesera, la habilidad de observar personas estrechamente, de reconocer su humanidad individual incluso en medio de interacciones rutinarias, de entender que todos tenían una historia que valía la pena contar. La experiencia de enseñanza también empujó a Clara a articular su propia filosofía artística más claramente. En clases y seminarios, se encontró explicando conceptos que siempre habían sido intuitivos, analizando los elementos técnicos y emocionales que hacían poderosas y significativas ciertas obras de arte. Este enfoque analítico se realimentó en su propia práctica, haciéndola más intencional sobre sus elecciones artísticas, mientras preservaba la autenticidad emocional que siempre había caracterizado su trabajo. Para su tercer año de enseñanza, Clara se había convertido en una de las instructoras más buscadas del país. Los estudiantes competían por admisión a sus talleres, y su influencia era evidente en el trabajo de una nueva generación de artistas socialmente conscientes. Pero tal vez más importante, había ayudado a cambiar la conversación sobre el papel del arte en la sociedad, desafiando la suposición de que el arte serio tenía que estar divorciado de preocupaciones cotidianas. El impacto de la enseñanza de Clara se hizo evidente cuando varios de sus ex estudiantes fueron seleccionados para una gran exhibición grupal en el Museo de Arte Moderno. La exhibición, titulada Nuevas Voces, Arte y Justicia Social en el siglo XXI, presentó trabajo que se relacionó directamente con problemas sociales contemporáneos mientras mantenía los más altos estándares de excelencia artística. En la apertura de la exhibición, Clara se paró rodeada de trabajo creado por sus ex estudiantes,
sintiendo un orgullo que excedió cualquier cosa que había experimentado de sus propios logros artísticos. Estos jóvenes artistas estaban llevando adelante la misión que había comenzado, usando sus talentos para iluminar las vidas y experiencias de personas que habían sido marginalizadas o pasadas por alto por la sociedad mainstream. Los retratos de trabajadoras textiles de Jennifer Kim colgaban junto a las pinturas de recogedores de basura de Marcus Johnson, al lado de trabajos de otros estudiantes que habían aprendido a encontrar material artístico profundo en lugares improbables. La exhibición fue tanto un éxito crítico como popular, atrayendo elogios de críticos que reconocieron el surgimiento de un nuevo movimiento en el arte contemporáneo. Durante la recepción de apertura de la exhibición, Clara fue abordada por una mujer joven que no reconocía. La mujer estaba bien vestida, pero nerviosa, sosteniendo un catálogo y buscando las palabras correctas para comenzar una conversación. «Señora Sánchez, espero que no le moleste que la interrumpa, pero quería presentarme. Soy Sara Chen, la nieta de la señora Chen. ¿Recuerda a mi abuela de la tiendita donde solía vivir?» La cara de Clara se iluminó con reconocimiento y alegría. «Por supuesto. ¿Cómo está ella?» «Está bien, gracias. Pero quería contarle algo. Hace unos años mi abuela vio una de sus pinturas en el periódico, la que hizo de ella arreglando flores. Recortó el artículo y lo enmarcó, y cuelga en nuestra cocina ahora. Le dice a todo el que nos visita sobre la chica bonita, que solía comprar despensa de ella, y que se convirtió en artista famosa. Pero más que eso, dice que usted la vio cuando otras personas solo veían una mujer anciana trabajando en una tienda». Sara hizo una pausa, emoción evidente en su voz. «Soy trabajadora social ahora, y todos los días trato de ver a las personas de la manera que usted vio a mi abuela. No solo sus circunstancias, sino su dignidad, su valor individual. Su arte me enseñó que ver a las personas claramente es una de las cosas más importantes que podemos hacer unos por otros». Clara sintió lágrimas en sus ojos mientras abrazaba a Sara Chen. Esta era la verdadera medida de su éxito. No las exhibiciones o reseñas o precios que sus pinturas comandaban, sino los efectos de ondas de reconocimiento y respeto extendiéndose hacia afuera a través de incontables interacciones individuales. Mientras la noche progresó, Clara se encontró en conversación con muchas personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo de varias maneras. Estaba el guardia de seguridad del museo, que le dijo que sus pinturas lo habían hecho sentir orgulloso de su propio trasfondo de clase trabajadora por primera vez. Estaba la joven maestra, que había usado el arte de Clara para ayudar a sus estudiantes a entender la importancia de tratar a todas las personas con respeto, sin importar su trabajo o estatus social. Estaba el empresario que dijo que el ejemplo de Clara lo había inspirado a comenzar un programa, proporcionando becas para adultos trabajadores para perseguir educación superior. Cada conversación reforzó la comprensión de Clara de que el poder del arte se extendía mucho más allá de galerías y museos. Sus pinturas se habían convertido en catalizadores para miles de momentos individuales de reconocimiento y conexión, cambios pequeños pero significativos en cómo las personas se veían a sí mismas y a otros. Tarde en la noche, mientras la recepción terminaba, Clara y Daniel se encontraron solos en un rincón silencioso del museo. Vieron a los últimos visitantes examinando las obras de arte, leyendo los textos de pared, discutiendo lo que habían visto con amigos y familia. ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos hace años sobre cómo se vería el éxito para ti?, preguntó Daniel. Clara asintió. Creo que dije algo sobre querer pintar las personas que son pasadas por alto. Has hecho eso, pero también has hecho algo más. Has enseñado a otras personas a ver esos mismos individuos con dignidad y respeto. Has cambiado cómo pensamos sobre valor y mérito de maneras que se extienden mucho más allá del mundo del arte. Clara consideró sus palabras mientras miró alrededor del museo, al trabajo de sus ex estudiantes, a la multitud diversa de visitantes que habían venido a relacionarse con arte que los desafiaba a ver su mundo diferente. Creo que apenas estoy empezando, dijo finalmente. Hay tantas más historias que contar, tantas más personas que merecen ser vistas. Y ahora tengo ayuda. Todos estos jóvenes artistas que están llevando esta misión adelante en sus propias maneras únicas. Mientras se preparaban para dejar el museo,
Clara se detuvo una vez más frente a los retratos de trabajadoras textiles de Jennifer Kim. Las pinturas le recordaron sus propios dibujos tempranos de la señora Chen y don Aurelio y todas las otras personas que había encontrado durante sus años como mesera, pero donde su trabajo había emergido de experiencia personal y observación individual. Estas nuevas piezas representaron algo más sistemático e intencional, un movimiento de artistas comprometidos a documentar y honrar las vidas de gente trabajadora. ¿Sabes?, dijo Clara a Daniel mientras caminaron hacia la salida del museo. Creo que estamos presenciando el comienzo de algo importante, no solo en arte, sino en cómo nuestra sociedad piensa sobre trabajo y dignidad y valor humano. Estos jóvenes artistas van a crear cambio que se extiende mucho más allá de cualquier cosa que yo podría haber logrado sola. Daniel sonrió, recordando la mesera tímida que había conocido por primera vez en la fonda de don Aurelio, comparándola con la artista y maestra confiada en que se había convertido. Empezaste algo que es más grande que tú ahora. Esa es la marca del trabajo verdaderamente significativo. Afuera del museo, las calles de la Ciudad de México zumbaban con su energía nocturna usual. Clara miró alrededor a la ciudad que había sido tanto desafío como inspiración a lo largo de su viaje. Vendedores ambulantes estaban cerrando sus puestos, trabajadores de restaurantes estaban terminando sus turnos, guardias de seguridad estaban comenzando sus patrullas nocturnas. Cada persona representaba una historia potencial, una vida digna de atención y respeto. La transformación de Clara de mesera invisible a artista celebrada estaba completa, pero su misión estaba lejos de terminar. Al enseñar a otros a ver con compasión y dignidad, al crear arte que honraba las contribuciones de todas las personas, sin importar su estatus social, al construir instituciones que continuarían su trabajo mucho después de que ella se hubiera ido, Clara había encontrado un propósito que trascendía el éxito personal. La chica del vestido descolorido vivía en cada pintura que capturaba la dignidad de una persona trabajadora, en cada estudiante que aprendió a encontrar inspiración artística en lugares improbables, en cada espectador que dejaba una de las exhibiciones de Clara con una perspectiva cambiada sobre las personas que encontraba en su vida diaria. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido pasado por alto, juzgado por algo tan simple como cómo te vestías o dónde trabajabas? ¿Has servido a otros con gracia y dignidad, solo para ser tratado como si fueras invisible? ¿Has cargado sueños en tu corazón mientras el mundo te decía que fueras realista, que aceptaras tu lugar, que dejaras de alcanzar algo mejor? La historia de Clara es un recordatorio de que el valor no está determinado por riqueza o estatus, que el talento puede florecer en los lugares más inesperados, que la transformación es posible en cualquier etapa de la vida. Es una historia sobre el valor de aceptar ayuda cuando se ofrece genuinamente, la sabiduría de reconocer amistad auténtica y la fuerza para perseguir sueños incluso cuando parecen imposibles. Pero más que eso, es una historia sobre la responsabilidad que viene con el éxito y reconocimiento. El viaje de Clara no terminó cuando logró sus sueños personales. Evolucionó hacia algo más grande, un compromiso de asegurar que otros tendrían las oportunidades por las que ella había luchado tanto para crear para sí misma. Si el viaje de Clara tocó tu corazón, si te ves en sus luchas o sus triunfos, espero que compartas esta historia con alguien que necesita recordar que es visto, que importa, que sus sueños valen la pena perseguir. Deja un comentario contándonos sobre tus propios sueños, los que estás persiguiendo y los que has tenido miedo de admitir incluso a ti mismo. Dale like y suscríbete para que este mensaje de esperanza y dignidad pueda alcanzar a otros que podrían necesitar escucharlo hoy. Para más historias que celebran lo extraordinario en lo ordinario, el poder de la amistad para transformar vidas y la importancia de nunca rendirse en tus sueños, encontrarás nuestro podcast vinculado a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, por creer en el poder de los sueños y por reconocer que cada persona que conoces, desde el CEO en la oficina de la esquina hasta la mesera sirviendo tu café, tiene una historia que vale la pena conocer y una vida que vale la pena honrar. Hasta nuestra próxima historia, recuerda, eres visto, eres valorado, y tus sueños importan más de lo que sabes. Pero también recuerda que los sueños más grandes
son aquellos que se extienden más allá de nosotros mismos, que elevan a otros y crean oportunidades para que las futuras generaciones persigan sus propios caminos hacia la realización y reconocimiento. En un mundo que a menudo juzga por apariencias y circunstancias, sé la persona que ve más allá de la superficie para reconocer el potencial extraordinario que existe en cada ser humano que encuentras.